Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un relato que, bueno, independientemente de las creencias, ha moldeado 2 milenios de historia y cultura. Las últimas horas de la vida de Jesús de Nazaret. Haremos el recorrido desde su juicio ante Poncio Pilato hasta la crucifixión y finalmente su sepultura. Exacto. Y la idea no es solo hacer una crónica de los hechos. Lo que vamos a intentar es analizar toda esa densa capa de significado, de simbolismo y de interpretación teológica que se le atribuye a cada momento. Entenderlo desde dentro, por así decirlo. Justo. Es ver cómo un juicio injusto y una ejecución brutal se leen desde la fe, no como una tragedia sin más, sino como el cumplimiento de un plan divino. Nos pondremos un poco esas gafas teológicas para analizarlo. Pues perfecto. Empecemos por el juicio ante Pilato, que arranca con algo que, de entrada, parece, totalmente ilógico. Pilato sale, lo declara inocente públicamente, dice ningún delito hallo en él, y acto seguido ordena que lo azoten. A ver, ¿esto cómo se explica? Es que, visto así, no tiene ningún sentido. La interpretación más extendida es que se trata de un cálculo político desesperado. Pilato está atrapado entre la espada y la pared. Totalmente. Por un lado, su deber como juez le dice que es inocente. Por otro, tiene la presión de la multitud, de los líderes religiosos. Su plan parece era aplicar un castigo terrible, la flagelación, esperando que la gente, al verlo destrozado, sintiera compasión y le dejaran liberarlo. Una especie de mal menor. Eso es. El problema es que la estrategia es un fracaso absoluto. Primero porque es injusta de por sí. Está castigando a alguien que él mismo ha dicho que es inocente. Claro. Y segundo, porque no consigue el efecto que buscaba. En lugar de calmar a la multitud, parece que la enfurece todavía más. Y por si fuera poco, sus soldados le añaden una capa de crueldad casi teatral, ¿no? Lo de la corona de espinas, el manto púrpura. Claro, esa escena es una humillación total. Es una parodia de rey. Pero bueno, aquí es donde la lectura teológica ve un simbolismo muy profundo. La corona de espinas se conecta directamente con el libro del Génesis. Con el pecado original. Exacto, con la maldición sobre la tierra, cuando Dios le dice a Adán que la tierra producirá espinos y cardos. Desde esta óptica, Jesús no solo está cargando con la culpa humana, sino que simbólicamente se pone sobre la cabeza la maldición de la propia creación. Y en ese estado, hecho un despojo, es cuando Pilato lo presenta con la famosa frase, «He aquí el hombre». Yo siempre he dudado si eso es un reconocimiento, como si dijera, este es el ideal de ser humano. Pues fíjate que el análisis que seguimos sugiere justo lo contrario. No se ve como la presentación del hombre con mayúsculas, sino como un último intento de Pilato de decir, miradle, ¿de verdad creéis que esta figura lastimosa es una amenaza? Es un visionario inofensivo. Dejadme soltarlo. Intenta rebajarlo a una figura patética. Exacto, pero no le funciona, porque es ahí cuando los acusadores cambian de estrategia, dejan la acusación política y sacan su verdadera carta. Se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y eso lo cambia todo para Pilato. Por completo. Para un romano del siglo I, a menudo muy supersticioso, esa acusación era terrorífica. De repente ya no está juzgando a un rebelde, sino a alguien que podría ser, según su mundo, el hijo de un dios. Y condenarlo podría traerle la ira divina. Claro. Ahí el miedo político se ve superado por un pánico sobrenatural. Y por eso lo interroga otra vez en privado. Y le hace esa pregunta casi existencial. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús se queda callado. Sí, y ese silencio se interpreta como una declaración en sí misma. Jesús ya le había dado a Pilato pistas suficientes. Pero un juez que ya ha actuado contra su propia conciencia, pues se considera que no es digno de recibir una revelación más profunda. Yeah. El silencio es su respuesta a un hombre que ha decidido no escuchar. Y entonces llega el jaque mate. La amenaza final, la que Pilato no puede ignorar. Si sueltas a este, no eres amigo del César. Y ahí se sella su destino. Es que ser amigo del César era más que una frase, era un título oficial y una declaración de lealtad. El emperador Tiberio era conocido por su carácter paranoico. No se andaba con bromas. Para nada. Pilato sabía que si lo acusaban en Roma de liberar a un pretendiente al trono, su carrera y probablemente su vida se acababan ahí mismo. Y aquí viene una de las grandes ironías, ¿no? Los principales sacerdotes que odiaban el dominio romano gritando «No tenemos más rey que César».
Es una ironía tremenda, una mentira calculada para lograr su objetivo, pero desde la teología se ve como una profecía inconsciente y terrible. Al rechazar a su Mesías y proclamar lealtad al César, estaban sin saberlo sellando el destino de su propia nación, que sería aplastada décadas más tarde por Roma. Así que Pilato, por miedo, se lava las manos y lo entrega, y empieza el camino a la cruz, a un lugar fuera de la ciudad, el Gólgota. Sí, y el lugar es muy simbólico. Las ejecuciones se hacían fuera de las murallas como señal de que el condenado era un paria, alguien expulsado de la comunidad. Y el hecho de que lo crucifiquen entre dos malhechores y él en medio se ve como un último intento de presentarlo como el peor de los tres, Una humillación final. cumpliendo, según esta visión, la profecía de que sería contado con los pecadores. Sobre la cruz, Pilato manda poner esa inscripción, el famoso Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y lo hace en 3 idiomas, hebreo, latín y griego. Exacto, y esto es clave. El hebreo era la lengua religiosa local, el latín la del poder imperial, y el griego era la lengua franca, la de la cultura y el comercio. O sea, para que lo entendiera todo el mundo. Absolutamente todo el mundo. Pilato, quizá como una última venganza personal contra los que le habían manipulado, convierte la acusación en una proclamación internacional. Me encanta su respuesta cuando le piden que lo cambie. Lo que he escrito, un portazo en toda regla. Totalmente. Es su última palabra. Un acto de obstinación de un hombre que sabe que ha sido forzado a cometer una injusticia. Y esa es su pequeña y amarga victoria. Mientras al pie de la cruz ocurre esa escena casi mundana, los soldados repartiéndose sus ropas y echando a suertes la túnica. Parece un detalle sin más, pero me da que no lo es. No para nada, es crucial, porque se presenta como el cumplimiento literal de una profecía del Salmo 22, que dice: «Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes». Para el evangelista, esto es una prueba irrefutable de que todo sigue un guión divino. Y además, la túnica, que era de una sola pieza, sin costuras, se ha interpretado simbólicamente como la unidad de la Iglesia, algo que no debe ser dividido. En medio de todo ese horror, hay un momento muy íntimo. Jesús ve a su madre y al discípulo amado y los encomienda el uno al otro. Sí, es un momento profundamente humano. En plena agonía, su última preocupación terrenal es el cuidado de su madre. Las palabras «Mujer, he ahí tu hijo» y «he ahí tu madre» son su testamento final. Y es curioso que se la encomiende a un discípulo y no a sus hermanos. Muy significativo, porque en ese momento, se nos dice, sus hermanos de sangre aún no creían en él. Está creando una nueva familia basada en la fe, no solo en la sangre. Poco después, pronuncia esa frase que refleja un sufrimiento físico atroz. Tengo sed. Y esa exclamación se analiza en 2 niveles. El físico es obvio, claro, la deshidratación, la pérdida de sangre. Pero el nivel teológico es igual de importante. Se ve como el cumplimiento de otra profecía y a veces como una alusión al sufrimiento espiritual más profundo, ese alejamiento de Dios que en la Biblia se describe como una sed insoportable. Y por fin, la última palabra. Consumado está. En griego, tetelestai, que no es solo se acabó, ¿verdad? No, ni mucho menos. Esa única palabra, tetelestai, tiene una riqueza teológica inmensa. En el griego de la época se usaba en varios contextos. Cuando un siervo terminaba una tarea, decía tetelestai, misión cumplida. Ya. Pero el uso más potente, y el que más se subraya aquí, es el comercial. Era la palabra que se escribía en las facturas cuando una deuda había sido pagada por completo. ¿En serio? ¿Como pagado en su totalidad? Exactamente. Así que, desde esta perspectiva, cuando Jesús dice tetelestai, no está diciendo estoy acabado, sino la obra está completa. La deuda del pecado, digamos, ha sido saldada. Es una declaración de victoria en el momento de la derrota más absoluta. Tras su muerte surge un problema práctico. Se acerca el sábado de Pascua y la ley judía prohibía que los cuerpos colgaran de las cruces en un día tan solemne. Efectivamente. Por eso piden a Pilato que acelere la muerte de los otros 2, rompiéndoles las piernas, una práctica brutal que se llamaba crurifragium. Que provocaba la muerte por asfixia, ¿no? Sí, lo hacen con los 2 ladrones, pero al llegar a Jesús ven que ya ha muerto, y por eso no se las quiebran. Otro detalle que parece una casualidad. Pero que no lo es en absoluto. Se ve como el cumplimiento de una norma clave de la Pascua. Al Cordero Pascual no se le podía romper ningún hueso.
Al no hacerlo con Jesús, se establece que Él es el Cordero Pascual definitivo. Y para asegurarse, un soldado le clava una lanza en el costado. Y el texto subraya que salió sangre y agua. Y este detalle es fascinante. Desde un punto de vista médico, algunos dicen que la separación de la sangre y el suero acuoso podría indicar una rotura del corazón, una prueba forense de que la muerte era real. Pero el simbolismo es potentísimo. La sangre se asocia a la expiación, al perdón de la culpa, y el agua a la purificación, a la limpieza. Juntas representan los dos grandes beneficios de la redención. Y se asocian a la Santa Cena y al bautismo. Justo, a las dos ordenanzas cristianas. Y cuando parece que todo ha terminado de la peor forma posible, aparecen dos personajes que hasta ahora estaban ocultos: José de Arimatea y Nicodemo. Su aparición en ese momento es un punto de inflexión. Ambos eran miembros del Sanedrín y discípulos en secreto por miedo. Pero en el momento de la mayor derrota, cuando todos han huido, ellos dan un paso al frente. Con una valentía increíble. Asombrosa. Van a ver a Pilato, le piden el cuerpo, se arriesgaban a perderlo todo, y al ser hombres ricos consiguen el permiso y le dan una sepultura de rey, cumpliendo otra profecía que decía que su tumba estaría con los ricos. La cantidad de especias que trae Nicodemo es una barbaridad, propia de un entierro real. Y lo entierran deprisa en un sepulcro nuevo, en un huerto cercano. Cada detalle parece escogido con pinzas. Y así se interpreta, que sea en un huerto. Traza un paralelismo inverso con el jardín del Edén, donde empezó la historia de la muerte. Ahora, en otro huerto, se siembra la resurrección. Y que la tumba fuera nueva evita confusiones. Exacto. Nadie podría decir que resucitó otro cuerpo. Y su cercanía, pues, simplemente facilitó un entierro digno antes de que comenzara el sábado. Así que el relato nos lleva desde el poder imperial de un pretorio romano hasta el silencio de una tumba sellada. Un recorrido marcado por el caos y la crueldad humana, pero que, visto con estas gafas, parece revelar un orden subyacente, un guión que se cumple. Exactamente. Y esto nos deja con una reflexión final muy interesante, creo. El texto presenta cada acción, la de un gobernador cobarde, la de un soldado, la valentía tardía de dos hombres, como piezas que encajan en un plan. Y te preguntas por el papel de los actores humanos, ¿no? Claro. ¿Son simples marionetas en un guión ya escrito? ¿O son individuos que toman decisiones libres, para bien o para mal, cuyas consecuencias de algún modo acaban cumpliendo un propósito mayor? ¿Es esa tensión entre el destino y el libre albedrío lo que sigue latiendo en el corazón de esta historia?